Un saludo a todos. Bienvenidos a esta segunda entrega de nuestra serie para leer filosofía. En esta oportunidad conversaremos sobre los sofistas. Comenzamos. Una de las cosas que tenemos que tener en consideración al momento de hablar sobre los sofistas es que, contrario a lo que establece el saber popular, no estamos hablando de una escuela filosófica en la cual se siga una línea de pensamiento determinada y en la que todos piensen lo mismo. Ser sofista, lejos de eso, era un oficio que proliferó entre los siglos 4 y 3 a.C. y era un oficio inclinado a la enseñanza. En el caso de algunos pensadores orientados a la enseñanza de temas en concreto, caso de Protágoras, por ejemplo, una persona que eventualmente enseñaba a sus conciudadanos sobre lo que era la virtud, pero mayoritariamente estamos hablando de profesores de retórica, es decir, de personas que enseñaban a otros a hablar y a expresarse de manera persuasiva. En ese sentido, hay dos autores que vale la pena destacar al momento de hablar sobre los sofistas. Uno de ellos es Protágoras y otro es Gorgias. Comencemos con el primero. Protágoras es un autor que resulta profundamente interesante, y esto se debe a que probablemente sea el más contemporáneo de los autores antiguos, en el sentido de que es uno con el que nos puede resultar especialmente fácil empatizar y comprender. Hay autores, caso de Parménides, caso de Platón, caso del mismo Aristóteles, en los cuales podemos conectar muy fácilmente con lo que se nos dice en un texto. Sin embargo, hay cosas que se nos escapan profundamente. Platón, por ejemplo, se ve en la necesidad de ir al más allá para intentar comprender lo que es la justicia o lo que es la belleza. Y esto se debe a una idea de que el ser es, que nace con Parménides, y por tanto de que las cosas tienen que ser en sí mismas y que por tanto tienen que ocupar un espacio, un lugar y tener un tiempo, ¿no? Y que deben ser comprendidas y aprendidas de forma universal de alguna manera. En el caso de Protágoras, asumiremos que la percepción sensorial es la única forma posible de conocimiento. Es decir, podemos conocer las cosas que vemos, las cosas que tocamos, las cosas que olemos, las cosas que sentimos. Sin embargo, volvemos al mismo problema que se encontraba Heráclito, y es el mismo problema que posiblemente estaban intentando alejar los filósofos anteriormente mencionados, y es que todo lo que percibimos por la vía sensorial es contingente, y esto quiere decir que las cosas nacen, mueren, crecen y son cambiantes. Adelante. Y si algo es cambiante, si algo crece, nace, muere y etcétera, ¿qué ocurre con la verdad? ¿Qué es la verdad? Existe algo así como una verdad universal que es siempre verdadera independientemente de nuestro lugar, de nuestra geografía y de nuestra edad. Posiblemente no. Y no solamente nos encontramos con el problema de que las cosas cambian en función de cuándo las percibimos, sino que también nos encontramos con otra realidad, y es que nosotros percibimos las cosas en función del estado del sujeto sensorial, del sujeto sintiente. No es lo mismo que yo pueda comerme en este momento un plato de sopa y que por mi disposición corporal la perciba como deliciosa, a que en un momento en el que no tengo la misma disposición sensorial la perciba de una manera diferente. En ese sentido, lo que nos va a decir Protágoras o lo que nos va a plantear es la teoría del homo mensura, según la cual el hombre es la medida de todas las cosas, estas en tanto que son y que no son. Y este es un enfoque epistemológico que puede parecerse en buena medida a muchos enfoques epistemológicos contemporáneos. Cuando pensamos, por ejemplo, en la sociología con enfoque constructivista y decimos que la verdad es un constructo social y que por tanto la justicia, por ejemplo, o lo correcto,
sea lo que los conciudadanos o las personas que habitan en determinado lugar consideren bueno o justo, pues Protágoras nos viene a decir más o menos algo similar. Ante la pregunta socrática, ¿qué es la virtud? Protágoras, podría respondernos, no puedo decir lo que es la virtud. En todo caso, podré enseñar aquello que los atenienses o que los ciudadanos de determinado lugar llaman virtud, o aquello que consideran una actitud o una acción virtuosa. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con un pensador sumamente interesante que nos abre la puerta a reflexionar sobre la quizás no estabilidad de todo lo verdadero y ante, y esto sobre todas las cosas, el poder y el peso que tiene nuestra sensibilidad y nuestra percepción ante todas las cosas que nos encontramos en el mundo. Otro autor que puede resultar de especial valor para nosotros es Gorgias de Leontinos. Gorgias no es valioso por una teoría o un corpus filosófico racional sobre un tema en concreto. Nos interesa, por el contrario, por ser probablemente uno de los más célebres maestros de retórica de la antigüedad, a tal punto que conservamos uno de sus discursos más importantes de forma íntegra, y este discurso se titula El elogio de Helena. En este discurso, el pensador lo que nos plantea o lo que intenta hacer es demostrar o persuadir a sus interlocutores de la inocencia de Helena de Troya. Y para ello va a servirse de un lenguaje en ocasiones rimbombante, en ocasiones impresionante, muy adornado, pero sobre todo muy persuasivo. Es un discurso que inicia afirmando que perfección es para la ciudad el valor de sus habitantes, para un cuerpo la belleza, para un alma la sabiduría, para una acción la virtud, para un pensamiento la verdad. Las cualidades contrarias a estas implican imperfección en un hombre, en una mujer, en un pensamiento, en una acción o en una ciudad. Es preciso honrar con alabanzas lo que sea digno de alabanza y cubrir de censuras lo que sea censurable. Si nos detenemos a examinar este fragmento, nos vamos a encontrar con que realmente Gorgias no dijo nada, o nada que sea realmente valioso. Esto es una tautología. Estas son un montón de frases que posiblemente sea imposible que mientan. No se puede, Gorgias no nos está mintiendo desde un punto de vista lógico, nos está diciendo una verdad. Sin embargo, no nos da tampoco ningún aporte y esto es propio de los enunciados tautológicos. Sin embargo, es una afirmación que la primera vez que la escuchamos es completamente capaz de enamorarnos, de engancharnos y de hacer que queramos escuchar lo que esta persona tiene que decir con tan bellas palabras. Lo más valioso del elogio de Helena de Gorgias no es la percepción que éste puede tener de los acontecimientos a los que se está refiriendo. Tampoco hay unos razonamientos especialmente sólidos. Sin embargo, es un discurso que permite hacernos ver el valor que tiene el discurso y el lenguaje para él. Y por eso, como el mismo Borges lo dice, pone en evidencia que la poesía es una palabra con metro, una palabra que permite estremecer a los oyentes y persuadirlos de una verdad. ¿Por qué considera Gorgias que Helena de Troya puede ser inocente? Porque fue persuadida. Para convencernos de esto, les voy a dejar con uno de los fragmentos más importantes de la antigüedad en lo que a comunicación se refiere. Bueno, por lo menos a mi gusto, ¿no? Y es este fragmento del discurso de Gorgias sobre el elogio de Helena, en el cual nos plantea lo siguiente. Así como unos medicamentos expulsan del cuerpo unos humores y otros a otros distintos, y unos eliminan la enfermedad y otros la vida, así también las palabras producen tristeza, otras placer, otras temor, otras infunden en los oyentes coraje, otras, mediante una maligna persuasión, emponzoñan y engañan el alma.
El pensamiento que nosotros tenemos en torno a los sofistas está profundamente condicionado por una riña histórica. Recordemos que Sócrates es condenado a muerte. Platón, su discípulo, atribuía a los sofistas una responsabilidad en esto, no toda la responsabilidad, ni mucho menos, pero sí les atribuía una parte importante de responsabilidad. Y recordemos que el pensamiento de Platón, quien era un profundo y acérrimo enemigo de los sofistas, trascendió como ningún otro pensamiento de la antigüedad. Esto a través del cristianismo, pues los primeros años, o los primeros siglos, mejor dicho, de filosofía cristiana, concebían o pensaban el cristianismo y los dogmas de esta religión desde la perspectiva de la filosofía de Platón, a tal punto de que nosotros heredamos como occidentales de la tradición judio-cristiana la visión de que los sofistas eran unos mentirosos que hacían el mal, a tal punto de que si a día de hoy en nuestra lengua española buscamos sofisma en el diccionario, vamos a encontrar que sofisma es considerado desde nuestro idioma un sinónimo de falacia, de algo falso o de un razonamiento inválido desde el punto de vista lógico. Y no es poco habitual encontrarme con que tengo estudiantes de filosofía que tienen o que les suena a que los sofistas tenían modelos de razonamiento que eran inválidos desde el punto de vista lógico. Sin embargo, algo que nos permite el tiempo contemporáneo es poder ver con nuevos ojos aportes filosóficos o retóricos que heredamos de estos pensadores. De hecho, una de las cosas más habituales y más de moda en las universidades de hoy día son precisamente los cursos de oratoria. A mí nunca me han preguntado nadie por un curso de lógica. Sin embargo, me preguntan casi diario por un buen curso de oratoria. En ese sentido, al igual que Gorgias, reconocemos en la persuasión y en el uso del lenguaje con método algo profundamente valioso para el desarrollo personal y profesional. De la misma manera, nos vamos a encontrar con que muchas de las corrientes del pensamiento contemporáneo tienen una herencia profundamente protagórica y vamos a encontrar con que nos gusta subjetivizar muchísimo. Es decir, nosotros ya no pensamos como Platón en el sentido de que tenemos que saber qué es lo bello para poder diferenciar lo bello de lo feo. Si le preguntamos a alguien en la calle si algo es bello o no, o si una persona es bella o no, posiblemente lo relativice y asuma esta postura kantiana de que la experiencia estética es desinteresada y profundamente subjetiva. Y eso es una herencia que podemos rastrear hasta el pensamiento de Protágoras, un sofista. Y por esa razón el siglo XXI se muestra como un contexto interesantísimo para volver a este pensamiento. Un pensamiento muy antiguo, pero que tiene muchas luces que darnos y muchos debates que abrirnos en torno a las cosas que estamos viviendo en el mundo contemporáneo. La lectura que planteo como aproximación a los sofistas es el libro Protágoras y Gorgias, Fragmentos y Testimonios de la editorial Orbis. Este es un texto bastante antiguo, no es un libro de publicación reciente y entiendo que haya lugares donde sea más fácil de encontrar que en otros. Sin embargo, considero que puede ser un libro interesante para aquellos que lo consigan, en tanto que por una parte nos ofrece los fragmentos y los testimonios, una muy buena recolección de ellos, de los autores directamente y de lo que sus contemporáneos podían rescatar de ellos, especialmente Platón. Algo que tenemos que valorar de Platón es que a pesar de ser un profundo enemigo de pensadores sofistas, al mismo tiempo les tenía un profundo respeto y mucho de lo que conocemos del pensamiento sofista es precisamente gracias a Platón. Y otra cosa interesante que nos ofrecen estos libros es unos muy buenos estudios preliminares que nos ayudan a ponernos en contexto, comprender cuál era la época, cómo se pensaba y qué temas se abordaban. Y en ese sentido, este es un libro que nos puede resultar profundamente interesante.
Pero ¿tú qué opinas? ¿Conoces algunos de los aportes del pensamiento sofista? De ser así, te invito a dejarlo en los comentarios. Te invito también a suscribirte a nuestro canal y a visitar nuestro portal web www.verdadesrelativas.com. Nos vemos en el siguiente.